Está con nosotros Nahuel Esperanza, periodista, editor digital, productor digital, sonidista también, pero tiene una característica muy particular como periodista. Es un periodista de investigación, un periodista que apunta al periodismo profundo, minucioso, en detalle. Creo que su sueño es ser un gran documentalista y también un escritor de periodismo de investigación. No sé si le erro o no, Nahuel, vos corregime. Mirá, la verdad, ni idea. O sea, Yo te estoy ahí me descubriendo la mataste. vocación, Ah, te estoy descubriendo. ah. Sí, sí, sabés más vos de mí que yo mismo. Sí, para mí en realidad el periodismo lo que me interesa es mucho esta pata de social, esta pata de imbuirme en los problemas desde dentro y en realidad sirve también como una experiencia de vida al final del día. El Claro. periodismo me llamó más que nada desde el ámbito de tener herramientas para investigar los fenómenos sociales que desde siempre me ha interesado investigar y hablando contigo el otro día fue que justamente empezamos a hablar de un autor que es Bastiat y que dijimos, che, en el programa podríamos hablar de esto, de qué es la ley. Bueno, y justamente Bastiat es una persona que hace ya 2 siglos, allá por el año 1850 aproximadamente, ya estaba planteando, bueno, tenemos un Estado. Él veía el Estado francés en su momento. Acá en Uruguay estaban todo el mundo peleándose, andaban a los tiros. Pero allá, bueno, ya habían tenido varias experiencias Eh, revolucionarias y estaban tratando de consolidar un Estado de derecho. La República, ¿te acordás? La Sí, frustraña, sí, la primera, segunda, tercera República, cuarta República, y Bastiat era un liberal de la época, de primera mitad del siglo ex- XIX, claro. exacto. Y él lo que estaba viendo es que ya se estaba repitiendo constantemente ciertos fenómenos en los cuales estaban ciertas personas tratando de hacerse con el poder público, los legisladores. Y estos legisladores que llegaban a conquistar el poder público, lo que hacían es buscar generar nuevas normas en beneficio de ciertos grupos de poder. Y bueno, en su momento Bastiat escribió un libro que es el libro de la ley, pero que es básicamente lo que planteaba. Bueno. ¿La ley qué es? La ley planteaba, y yo planteo también, y creo que Ujú, Rubén vos también planteás, y en general todas las personas que se consideran liberales o libertarios planteamos, incluso hasta si sos anarquista lo podés plantear, mm, porque tiene que haber normas jurídicas siempre en cualquier tipo de civilización política. La ley naturalista, como es que se suele entender, ¿qué es? Básicamente restringir la injusticia, ir en contra de la injusticia. mm, Hay tres derechos fundamentales que son la vida, nuestro derecho a vivir, estoy acá, vivito mm, coleando, mm, la libertad, que es el derecho que yo tengo de ejercer mi libertad, de no nacer y nacer esclavizado, y luego la propiedad, que yo entiendo que la propiedad, esto puede ser debatible, pero yo entiendo que sale desde la autopropiedad. Básicamente somos dueños de nuestro propio cuerpo y en base a esto podemos ejercer la propiedad sobre medios de la naturaleza, que después llamamos la propiedad privada que son delimitaciones básicamente que generamos los humanos porque tenemos este cerebrito mm. que sirve para hacer todas estas delimitaciones. Pero Y no está mal, justamente ¿eh? estos, El concepto ese, porque la propiedad nace del concepto de lo propio. Es decir, propiedad quiere decir lo que nos pertenece por naturaleza, por ejemplo, la propiedad de nuestro cuerpo, la propiedad de nuestro pensamiento, pero también la propiedad de nuestros quehaceres. Lo que hacemos sale de nuestra propiedad psíquica, mental, corporal, de ahí propiedad, lo propio. Y a su vez el derecho, en latín justicia, justus, quiere decir lo que a cada quien le pertenece por derecho propio o por mérito propio. Por de ahí que los derechos sean personales, sean individuales. Eso también lo sabía Bastiat. Claro, y luego se va extendiendo el concepto de propiedad. ¿Y por qué privada? Porque es privativa de lo propio, ¿no? Estamos desarrollando propiedad, pero sobre la base del trabajo propio. Y cuando hablamos de trabajo no estamos hablando de ir a las 8 horas nada más. El trabajo es el trabajo intelectual, el trabajo de la investigación, la innovación, la creatividad, el haber estudiado, de pronto que se recibió ingeniero, lo que fuere. Bueno, todo eso hacia a la propiedad, ¿no? Es un concepto radical, clave. Los romanos lo sabían eso. La República Romana tenía claro. Por eso el derecho privado, el derecho público. El bien público, el bien privado. Y Bastiat va para ese lado y te dice que la ley penal está creada para restringir el comportamiento de los que se portan mal. Se dice, ¿no? La ley penal, ¿qué es lo que hace? Castiga a aquellos que no responden o no reconocen el derecho de cada uno, porque y somos ahí, todos iguales ante la ley, ya lo sabía él eso.
Y ahí justamente está en que estos derechos fundamentales preceden a la legislación. Son derechos que se encuentran en la sociedad. Claro. La vida, la libertad, la propiedad son derechos que, fruto del acuerdo mismo entre distintas tribus, es lo que siempre se respetó. Yo no voy a ir y no voy a quemar tu cabaña, no voy a ir a atacar a tu pueblo, no voy a ir, no te voy a ir a atacar a vos, ni voy a ir, ni voy a tratar de esclavizarte. En base a esos derechos básicos es que generamos las civilizaciones ya de la modernidad y actualmente de la posmodernidad, es algo que venimos respetando también. El respeto de estos tres derechos Mm, básicos es como progresó la humanidad. mm, En base a esto, es que después empezamos a generar leyes, leyes que respeten estos derechos, que son leyes que básicamente lo que atentan es contra la injusticia. ¿Cuál es el tema? Posteriormente, con el avanzar del tiempo, esta intención primigenia de la ley de los estados modernos pasó a tener una intención positiva. Pero positiva, aunque suene que es bueno, no necesariamente es bueno. mm, Porque ¿cuál es esta intención positiva? La intención positiva es a través de la ley buscar por parte de los legisladores, generar aquello que el legislador quiere. Esto es la intención positiva. Básicamente el mm, legislador dice, hay muchas palomas. Bueno, vamos a hacer una ley para que haya menos palomas. mm, Uh, la verdad que no me gusta que todas las casas sean de estos colores. Vamos a hacer que todas las casas sean grises, como pasó por ejemplo en la Unión Soviética, mm, por poner un ejemplo. sí. Acá hay un grupo que está con muchas banderitas y que parece que me va a dar muchos votos. Estos creo que me van a hacer aumentar 4 o 5% los votos. Bueno, voy a legislar y los voy a beneficiar a ellos. Esto Mm, es la legislación positiva. La legislación mm, positiva no se basa en que hay unos derechos fundamentales que hay que respetar de las personas. Y el Estado, como aparato coercitivo que ejerce la violencia y que se aplica mediante generar leyes, ese aparato empieza a tener una acción distinta, pero esta acción mm, distinta surge de los legisladores, que son personas, no es una cosa mágica, mm, una entelequia. no. Y esta gente que va generando leyes son votadas cada tanto tiempo. Acá en Uruguay Mm. tenemos la tragedia de que cada 4 años es que tenemos elecciones. Ahora Cinco, tuvimos... cinco, cinco. Es Sí, larguísimo. yo digo 4 porque ahora estamos en Si fueran 2025 y la cuatro, siguiente... no sería tan trágico, pero 5 años yo me amargo. Cuando hay un mal resultado, digo, "Fa, es Bueno, larguísimo 5 años, es que ¿viste? es larguísimo y eso a Claro, los políticos les da mucho poder. claro, Ahora en un mes tenemos elecciones y hasta octubre de 2029, a menos que haya un plebiscito o un referéndum en el medio, sí, no hay elecciones otra vez. Eso a los políticos les da mucho poder, claro, tanto para dormirse la siesta y no hacer nada, como claro. para todo lo contrario, para hacer todo lo que quieran y que el pueblo Mm, no tenga la posibilidad de poder sacarlos de ahí, de sacarlos del Parlamento o de mm, sacarlos del poder ejecutivo. Y bien, en base a ese poder es que hacen promesas electorales para beneficiar a ciertos grupos que saben que los van a beneficiar a ellos. Saben que se van a sí, beneficiar a ellos mismos a través del voto y también pueden utilizar la ley para beneficiarse, pero inclusive hasta monetariamente. Tenemos, por claro, ejemplo, el claro. ejemplo acá de Pablo Caram, que en Artigas, ¿qué hicieron los ediles? Fueron tempranito en la mañana, le levantaron la mano, renunciá, no importa, no te vamos a echar por corrupción nada, y el tipo terminó cobrando 3 millones de pesos simplemente porque renunció e iba a ser condenado por corrupción. Y Mm, esa es una ley que mm, tenemos en Uruguay, que los políticos cuando renuncian, ministros, intendentes, cobran 85% de su sueldo durante más de un año. exacto. Esa, eso también hace que haya una relación injusta, podemos decir, asimétrica, entre el legislador y la sociedad, porque para el legislador es muy fácil robar. El legislador lo único que necesita es llegar a un puesto en el poder para poder empezar a robar, pero hay dos formas de robo. Está el robo típico que conocemos, te Sí, asaltan en la calle, te entran a tu casa, te estafan, eso es el robo ilegal. Pero después, como veníamos hablando antes, los derechos preceden a la legislación. Y hay otro tipo de robo, que es el robo común de los socialistas. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es básicamente buscar que el hurto y el robo se haga legal. claro, ¿Eso cómo lo generas? Generando nuevas leyes. Y este robo legal, que se ampara o en el estatismo o en el socialismo, a veces en otro tipo de ideas, pero el socialismo es la más ejemplificante de esto. ese es un punto Sí, clave, porque lo que estás diciendo lo explica minuciosamente Ludwig von Mises, también lo explica Bastiat. En verdad, todo eso que estás diciendo de el empoderamiento del político en el Estado se corporativiza,
se hace un profesional de esa actividad del Estado y ve que, che, el Estado es tremendo negocio. Si empezamos a crear leyes y que nos van amparando en la perpetuidad del poder, nosotros vamos a tener una gran asimetría respecto a la gente que solamente tiene el derecho a votar. Entonces, pará, vamos a crear eso que vos decías. Vamos a crear impuestos, porque mirá, acá hay un grupo de empresas que tienen unas rentabilidades, y si metemos un impuesto a la rentabilidad también de un tanto por ciento, y un impuesto al patrimonio, y un impuesto, qué sé yo, a los servicios de descarga, lo que fue, entonces van creando, y se profesionalizan en un estado que se hace cada vez más, más grande, lo van inflando, y decía Luis von Mises que todo eso es socialismo porque justamente está socializando al Estado, el Estado lo hace como una gran corporación, y luego lo confirmo con Giovanni Sartori, que te dice que ya de la década del 80, en una nueva etapa de los estados se han convertido en corporaciones de poder. Eso de la democracia representativa es más una cháchara que otra cosa. En verdad son corporaciones. Fíjate en Uruguay nomás. Vos tenés Bueno, el justamente. sindicalismo único que negocia con el gobierno que viene y con la Cámara Empresarial. Esas tres patas de la mesa están negociando las políticas económicas, las políticas de los funcionarios públicos, la distribución de la riqueza y condicionan todo el modelo político, inclusive a través de nuestras leyes tributarias, financieras, esas tres corporaciones. ¿Viste? Justamente, y eso también muchas veces se le llama también corporativismo, porque también se vuelve un gobierno de las corporaciones, en tanto y en cuanto que el uruguayo común, la persona común, no está en igualdad de condiciones que el empresario que es beneficiado por el poder. Esto es lo que se conoce como empresarios prebendarios que consiguen acuerdos con ciertos legisladores. Los Mm, legisladores también buscan perpetuarse en el poder. En claro, Uruguay tenemos varios casos de legisladores que están hace más de 20 años en el Parlamento. ¿Qué es lo que van conquistando con eso? Redes clientelares con las claro. cuales benefician a sus grupos de amigos. Y a la gran empresa que consiguió amigos Y dentro del sector político, claro, tiene una facilidad. Che, ¿por qué no aumentás un poquito los aranceles o los dejás ahí con tres franjas arancelarias que le complica a la gente importar, que me beneficia a mi industria? Y bueno, capaz que se jode el comerciante del barrio, el de la esquina, el que compra la verdura, pero la gran empresa que tiene suficiente rentabilidad para poder pagar estos impuestos, estas gestiones, la tiene mucho más fácil. Y ahí también hay una simetría de poder sí. entre los que se hacen amigos de los legisladores Ah, y el común denominador de las personas, el que levanta su manito, el que pone su botito en el sobre y después espera ahí rezando a ver que claro, no pase nada claro. malo. Exacto, como nos pasa a todos. Incluso le pasa al pequeño comerciante, al pequeño empresario que no está en esos círculos corporativos. Que, no sé, me van a llenar impuestos, me van a encarecer la vida económica que tengo. Porque esas empresas que se prebendan al poder político, están prebendadas al poder político, que es al gobierno, incluso es al poder ejecutivo. Los legisladores son como los escribanos que hacen los deberes de lo que el poder ejecutivo negocia con esas empresas que tienen como si es un porte enorme, con márgenes importantes, y son las que van a negociar con la otra corporación que es el sindicato, los sindicatos únicos. Sindicato único de la construcción, el sindicato único de las bebidas, el sindicato único de la actividad financiera. Entonces también entre ellos se ponen de acuerdo y dicen, che, está bien, vamos a hablar de subir los salarios, hacer un ajuste salarial, pero hasta acá, nosotros hasta acá aguantamos bien, no nos perjudica para nada por los márgenes de ganancia. Y el resto de las empresas que se embromen, ¿viste? Por no decir otra cosa, no van a poder soportar ese incremento, por ejemplo, de los ajustes salariales, esto que se está hablando ahora, de la indexación salarial a la inflación. Sí, las mega empresas seguramente lo soportan, se ponen de acuerdo, y todo eso es una enorme asimetría respecto al resto, pero cuando decimos el resto, no solo decimos la persona de a pie que va en el ómnibus a trabajar todos los días, el que abre el almacén en el barrio, la carnicería, el que tiene una pequeña curtiembre, que tiene un aserradero, los comerciantes, lo que ellos le llaman empresas, ¿viste, Nahuel? Pero son pequeños negocios, empresas familiares, que no están en esa ronda de negociaciones. Y eso hace a un modelo corporativo. Y lo vio de modo brillante Sartori, que parece que hubiera venido al Uruguay y lo hubiera descrito Uruguay. Es increíble. Te quiero leer esto para ir cerrando esta primera parte. Es sumamente interesante esto que estamos charlando con Nahuel, porque estamos hablando de cuáles son los cometidos del Estado, cómo el Estado fue adulterado en sus cometidos, en su función esencial, en la concepción de un Estado de Derecho. El funcionario público dejó de serlo para ser un, digamos, corporativista, un profesional de la política. Y ojo que cuando hablamos de corporación, no hablamos solo de empresa. La corporación son organizaciones complejas que procuran un interés propio.
Una corporación es un sindicato, un partido político, una gran asociación civil, son corporaciones que tiran para su propio interés. Por lo tanto, la visión de país, viste que flaquea demasiado ahí. No hay una visión de país. No hay un común denominador en cuanto a que protejamos el bien público. Tampoco. Están tironeando intereses corporativos. Entre ellos mismos pueden tener lío. La ley, concepto negativo de la ley de Bastiat. La ley y la fuerza se mantienen a la defensiva. Claro, Bastiat concibe lo mismo que Max Weber, ¿no? El Estado es la única organización que tiene el monopolio de la fuerza, que se puede convertir en el monopolio de la violencia. Pero cuando actúa legítimamente es el monopolio legítimo de la fuerza, dice Max Weber, el Estado de Derecho, el que protege todo lo que ya saben. Eso que bien dijo Nahuel, los derechos preceden la ley. La fuente legitimadora de la ley son los derechos consagrados en la Constitución como principio jurídico. La ley y la fuerza se mantienen en la defensiva. Defienden, dice Bastiat, defienden el igual derecho de todos. En nuestro país, artículo octavo de la Constitución. Defienden el igual derecho de todos. Tan bastardeado ese artículo. Uf, y es clave, es la clave del funcionamiento de todas las cosas. Porque es la garantía jurídica precisamente de que seamos siempre tratados todos por igual desde la ley que los legisladores deben elaborar, sancionar y promulgar en concordancia con los derechos precedentes que están consagrados en la Constitución. Llenan una misión cuya inocuidad es evidente. Claro, dice Bastiat, si la ley funcionara así, es inocua, es benigna, colabora con todos nosotros, es decir, es el escudo que tenemos de protección. Está llena de una utilidad palpable cuya legitimidad no se discute si se aplicara una ley así, pero no se aplica este tipo de ley. Y fíjate vos ya de la época de Bastiat. Estamos hablando que Bastiat creo que falleció en 1851, por ahí, ¿no? O 1800, sí, por ahí. Es primera mitad. Y si te parece, cierro con esto, esta parte de la nota. La finalidad de la ley está en impedir el reinado de la injusticia. Parece una frase casi adolescente, ¿no? De un ideario. Pero la finalidad de la ley precisamente es impedir el reino del caos, de la injusticia. Si no, no estaríamos hablando de un Estado de Derecho, ¿no? ¿Para qué sirve entonces un Estado de Derecho? Justamente, y yo soy de la idea de que es necesario ser idealistas. Mm, Yo al menos la vida la concibo así. Creo que el idealismo le suele hacer bien sí, al accionar, al vivir en el día a día, vivir con un sí, poquito de idealismo sí, hace que también luches por lo que es correcto. Y claro. justamente todo lo que estuvimos hablando en este bloque del programa creo que es positivo en su sentido verdadero, no lo que Sí, venimos hablando jurídico, sí, sí. pero creo que es positivo para entender algunos conceptos que podrían ser de sentido común o conceptos básicos, pero que tenemos que tener en la cabeza para que cuando vemos a un político hacer cualquier cosa decimos, pará, pará, yo tengo ciertos derechos. Vos Mm, no vas creando por ahí cuáles son mis derechos, cuáles no, vos no creás y eliminás. Mis claro, derechos son míos. Y bueno, claro. y un poquito por ahí. Seguro que cierro diciendo, mirá que ustedes en lo que acuerden, arreglen, ustedes no son la fuente legitimadora de la ley, ¿eh? La fuente es la Constitución. La fuente hipotética fundamental que decía Kelsen, porque toda ley tiene una fuente de ¿qué? De propiedad jurídica, tiene un fundamento jurídico. No es el acuerdo, ¿eh? Ustedes no son fuente de derecho. Ustedes son intérpretes y son representantes de la Constitución y de los que los eligieron. Es lo que dice Nahuel. Pará, que vos no sos un monarca, ¿eh? Vos no sos la fuente legitimadora que decís, se puede hacer esta ley porque lo arreglamos así, porque no. Y en Uruguay está pasando eso, ¿no? En muchísimos aspectos que hacen acuerdos políticos como si ese acuerdo fuera la fuente legitimadora de la ley, y no lo es. Pues si no, el derecho sería una ciencia espantosa, sería un desastre. No, no, el derecho es una ingeniería, es una ciencia orgánica que te va explicando un montón de cosas. Y una que es fundamental la dijo Inahuel, los derechos preceden en importancia a las leyes. Las leyes interpretan y aplican los derechos acomodándose a la realidad de nuestros países, porque la vida es dinámica, la vida social es dinámica. Y hay un gran tema que es el pacto que tenemos que respetar, un acuerdo entre todos para convivir pacíficamente. Si te parece, Nahuel, la seguimos, ¿no? Es enorme el tema, ¿eh? Es, Bastiat, es un, es un gran tema, pero que en base a pensar en simplemente defender nuestros derechos fundamentales, nuestra vida, nuestra libertad, nuestra propiedad, ya podemos ir de cabeza contra cualquier legislador, contra estos grandes
ingenieros sociales que hay hoy en día que buscan gobernar nuestras vidas. Porque ese es un gran tema también. Vos decías, el derecho es una ingeniería. Mm. Pero andá vos al que arma una computadora a decirle, no, 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 eso cambialo, que a mí me gusta más. Que el aparatito esté por acá, o Sí, 7 centímetros más a la derecha. ¿Por exacto. qué? Me gusta. Por Sí, allá me dijeron que estaba bueno. Me daban unos mangos. No tiene no sentido. No tiene tiene sentido. sentido. Es como, claro, que me diga, cambiame el sistema operativo de Windows, porque este no, no, vamos a cambiarlo acá, vamos a hacer otra cosa. Entonces, Poneme un Windows XP que la ventana estaba más linda. claro, No, no, no no es es así. así, no. Así que entonces, la ley, la ley es la organización colectiva del derecho individual de legítima defensa. ¿Te gustó esa expresión, esa frase, ese concepto de Bastiat? La Está muy ley bueno, está muy es la bueno. organización colectiva del derecho individual de legítima defensa. Impresionante, ¿no? Y justamente, organización colectiva, Estado. Ley y Estado, Estado de derecho. Y no se está cumpliendo con eso. Muchas gracias, Nahuel. La vamos a seguir. Es enorme esto. Bastiat, del 1 al 10, ¿qué puntaje le da? 11, 11. Ah, Muy mira. claro como autor. Sí, sí, sí. Una narrativa clarísima. Y claro los conceptos, ¿no? Irrebatibles hasta hoy. Totalmente. Un preclaro, realmente. Un preclaro. Nos vemos la próxima, Nahuel. ¿Te parece? Nos estamos viendo. Un saludo a Nahuel, toda la audiencia. Nahuel Esperanza conversando con nosotros de un tema enorme, enorme, trascendente. Nuestro Estado de Derecho, nuestros derechos, lo que tenemos que saber cuidar, reclamar y no que estos ingenieros del poder del Estado hagan lo que ellos quieren.